En el video de hoy vamos a ver cómo hacer la programación y ejecución de encuestas en monday.com. Bueno, para comenzar tenemos la siguiente estructura. Un tablero en donde vamos a hacer toda la programación de encuestas y otro tablero donde vamos a recibir los resultados de las encuestas que se programen en el tablero de programación de encuestas. Bueno, para comenzar, en el tablero de programación de encuestas vamos a tener el nombre completo del empleado, que en este caso de uso lo que pretendemos es ejecutar una encuesta a los empleados que pertenecen a una compañía, y esa encuesta se va a ejecutar 3 meses después de que la persona haya ingresado a trabajar en la compañía, 6 meses después y un año. Entonces tenemos en este tablero el nombre completo del empleado, el correo electrónico. Por acá tenemos un campo de tipo persona, que es el responsable de recursos humanos en hacer la programación. Por acá tenemos una fecha de inicio, que es la fecha en la que la persona se vinculó a la compañía. Y por acá tenemos esta columna de estado, que representa también ese responsable de hacer la programación. Más adelante les explicaré por qué se creó una columna de estado para representar ese responsable. Por acá tenemos otras columnas de tipo estado, en la que me indica la primera, en este caso el trimestre, que va a ser la primera encuesta que se va a enviar a los 3 meses. Otra columna de estado, que va a ser la segunda encuesta que se va a enviar a los 6 meses. Y otra columna de estado que se va a enviar al año que cumpla esa persona de vinculación en la compañía. Por acá también tenemos una columna de tipo progreso, que de acuerdo a estos tres estados que tenemos aquí, que es trimestre, semestre al año, me indica un progreso de ejecución de esa programación de encuestas para cada empleado. Como podemos ver, cuando una encuesta, que en este caso voy a marcar la del semestre, es enviado, este progreso me avanza a un 67%. Y eso lo logramos porque en estas columnas podemos configurar con qué estados queremos trabajar y qué peso va a tener cada estado. ¿Sí? Podemos definir el porcentaje que va a indicar cada estado. Entonces, una vez envíe la encuesta, estos estados van a cambiar automáticamente. Pero en el momento de que una fecha, que en este caso vamos a trabajar con esta fecha de inicio, que es el momento en que el trabajador ingresa a la compañía, vamos a crear o creamos una automatización que lee esta fecha y en determinado tiempo dispara, digamos que un correo para que ese empleado pueda diligenciar la encuesta. ¿Cómo se hace eso en Monday? A través de las automatizaciones. Entonces, por acá en la parte superior derecha tenemos, en este caso, las automatizaciones que van a enviar. Por ejemplo, cuando pasen 3 meses después de la fecha de inicio, envíe un correo con un enlace a la encuesta que necesitamos que esa persona diligencie. Y lo mismo a los 6 meses y lo mismo a los 12 meses. Entonces, bajo la integración con el correo electrónico, ya sea Gmail o Outlook, podemos definir esa programación. Entonces, aquí en este caso se escogió una receta que cuando la fecha de inicio llegue, yo puedo definir que 3 meses después de esta fecha, es decir, si estamos a 15 de mayo, y defino que 3 meses después sería junio, julio, y en agosto estaría ejecutándose esta automatización. ¿Y qué es lo que ejecuta? Entonces él dice, si pasados 3 meses la fecha de inicio llega y el responsable es alguien que previamente les comentaba que tenemos un campo de tipo estado que nos representa la persona responsable de la programación de esa encuesta, envíe un correo electrónico.
Entonces por acá definimos el cuerpo del correo electrónico donde saludamos al responsable. Por acá le dejamos un mensaje en el que le estamos indicando de que ya lleva 3 meses en la compañía y que necesitamos conocer o saber digamos que hacerle algunas preguntas y tener un comentario acerca de esa experiencia que ha tenido en la compañía. Entonces, estas automatizaciones ocurren, como bien lo decía, cuando pasan los 3 meses, 6 meses y 12 meses. Por acá tenemos automatizaciones que cuando la fecha llegue, el campo de trimestre me lo cambie a enviado. Y con eso estaríamos generando un control de cuáles encuestas se han enviado. ¿Sí? Y podemos también definir un estado de progreso, de avance de esa programación. Siempre que Monday envía una notificación por correo, en este caso nos deja una actualización dentro del elemento, que como podemos ver aquí en pantalla, podemos ver el correo que le llegó a esa persona, ¿sí? Que es el texto que definimos en la automatización y el enlace que lo va a llevar a que esa persona diligencie la encuesta. Entonces, una vez enviado ese correo con el enlace de la encuesta, ese correo le estaría llegando a esta persona que ya se había definido un campo de tipo correo en donde se va a colocar el correo corporativo de esta persona, que precisamente aquí en la automatización es lo que definimos acá. Seleccionamos el campo de tipo correo al que se le va a enviar esa notificación. Entonces, una vez esa persona recibe ese correo e ingresa al enlace que tiene el mismo, va a venir a otro tablero que es el que va a centralizar o al que va a recibir todos los resultados de las encuestas que van diligenciando los empleados. Entonces, ¿qué formulario estarían abriendo las personas cuando van a hacer esta encuesta? Van a abrir el siguiente formulario, que lo podemos ver un poco mejor en otra pestaña. Entonces, aquí tenemos la encuesta que la persona diligencia. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar por acá un nombre de ejemplo. Entonces, voy a colocar aquí Pablo Álvarez. Entonces, digamos que hace 3, 4 preguntas en donde dice que si está satisfecho con las contribuciones de su jefe en su puesto de trabajo. Y aquí colocamos una breve descripción de cómo, pues, digamos, de cómo debe responder, siendo 5 lo mejor y siendo 1, pues, el menos satisfecho. Pues en este caso vamos a darle 3, está satisfecho con su salario, por acá le damos 3 nuevamente. ¿Cómo calificaría su satisfacción general? Entonces por acá tenemos una calificación de 1 a 10, pues en este caso esta persona le va a dar un 7 y por acá le damos la posibilidad a esa persona de que coloque un comentario. Entonces, me siento a gusto con las labores. Entonces, una vez esa persona le da a enviar a ese formulario, ese resultado va a llegar a este tablero de resultado de encuestas, que como lo vemos aquí en pantalla, tenemos el resultado de Pablo Álvarez, en donde indicó unas estrellas para cada pregunta y digamos que de esa manera podemos canalizar los resultados de la programación de encuestas. Bueno, moviéndonos un poco más para la derecha, tenemos un campo de tipo texto en donde la persona deja su comentario y tenemos otro campo de tipo estado que se llama el estado del comentario y es aquí donde se define si el comentario que dejó la persona fue positivo, normal o negativo. Esto lo logramos bajo la inteligencia artificial que tiene Monday, que es un tema que ha cogido mucha fuerza. Entonces, por acá tenemos una automatización que primeramente cuando una
un resultado de una encuesta llegue a este tablero, podemos crear una notificación para que le notifique a alguien de que hay una nueva encuesta por revisar. Y por acá tenemos una automatización en la que cuando una nueva encuesta o un nuevo resultado llegue de una encuesta, podemos categorizar ese ese campo de comentario y colocar ese sentimiento, ya sea positivo, negativo o normal o neutral, dentro de un estado. Entonces, eso no lo hace la inteligencia artificial, que lo que hace es leer, interpretar este comentario y asignarle un estado. Entonces, como podemos ver aquí, ya la inteligencia artificial ha, digamos que clasificado todos los comentarios y puede ser una funcionalidad que genere un gran valor para en muchos campos en el que se deba recoger múltiples encuestas, poder centralizar o priorizar las encuestas, por ejemplo, que tienen un comentario negativo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de esta inteligencia artificial. Voy a colocar por aquí a Pedro Cortés y vamos a hacer un comentario positivo. Entonces, por aquí eh, damos una calificación positiva. Entonces, me gusta todos los procesos laborales y sus capacitaciones. Un comentario positivo. Entonces, cuando enviamos ese comentario, va a llegar aquí al tablero de resultados y como podemos ver, ya la inteligencia artificial no lo catalogó como un comentario positivo. Vamos a hacer de nuevo un ejercicio con Paola Ortiz, por ejemplo. Entonces, por acá, esta persona va a hacer, digamos que una calificación muy mala. Entonces, existe un ambiente laboral pesado y no hay buena comunicación. Entonces, esto es un comentario negativo y si, por ejemplo, la persona hace un comentario más extenso, puede ser un poco difícil o engorroso si tenemos múltiples resultados llegar a canalizar y leer todos estos comentarios. Entonces, cuando esta persona hace un comentario negativo, en este caso, eh, pues como podemos ver aquí en pantalla, ya la inteligencia artificial lo catalogó como un comentario negativo. Vamos a hacer otro ejemplo haciendo un comentario normal, donde la persona, todo fluye de manera normal. Hace un comentario muy neutral y revisando este nuevo resultado podemos ver que la inteligencia lo catalogó como normal. Y para finalizar, vamos a ver qué gráficas podemos manejar en ambos tableros. Comenzando en el tablero de programación de encuestas, tenemos las siguientes gráficas. La primera, una de tipo torta, en donde sacamos un valor en porcentaje y definimos por responsable el porcentaje de encuestas programadas que tiene cada uno de ellos. Si damos clic en uno de ellos, Monday me segmenta, en este caso, las encuestas programadas por Paco. Por acá tenemos widgets de tipo barra en donde podemos ir contando cuáles encuestas han sido enviadas en las, digamos que en los estados que tenemos trimestral, semestral y en el año. Ahora pasamos a ver qué gráficos podemos tener en el tablero de resultado de encuestas, que tenemos los siguientes gráficos. Cada widget o cada gráfica me representa una pregunta que tenemos en el formulario. Entonces, en la primera pregunta dice, ¿está satisfecho con las contribuciones de su jefe en su puesto de trabajo? Por acá tenemos en la parte superior el conteo, es decir, la cantidad de
preguntas que respondieron con 3 estrellas. En este caso 7 respondieron 4 estrellas, 7 respondieron 3 estrellas, y podemos configurar una línea de referencia para poder, digamos que, visualizar cuáles superaron esa referencia. Por acá tenemos el mismo ejercicio para la segunda pregunta, que es: ¿está satisfecho con su salario? Y tenemos una línea de referencia que en este caso sería de 3. Y por aquí tenemos el reconteo y la cantidad en la parte inferior, la cantidad de estrellas que le dieron a esa pregunta. En la tercera pregunta tenemos el mismo ejercicio, pero ya como es un campo de tipo estado, ya podemos contar, en este caso, saber cuántas le dieron, por ejemplo, una calificación de 4, que tenemos 4 encuestas con calificación de 4. Acá tenemos 6 con calificación 8 y aquí tenemos 4 con calificación 7. Y por acá, finalizando, una gráfica de tipo torta que me representa el porcentaje del estado del comentario. Entonces por aquí vemos que comentarios positivos tenemos un 39%, al igual que lo hacíamos en el anterior tablero. También podemos filtrar qué comentarios fueron negativos. En este caso yo podría dar clic aquí y darle prioridad a esos comentarios negativos.